Vuelvo y le reitero que la idea no es tener una visión negativa ni tampoco castrante de alguna manera poder decirlo. Tampoco estoy orientado a que de ahora en adelante entonces no usemos las redes sociales, no usemos internet, no usemos los celulares o que sencillamente le hagamos a un lado o hagamos a un lado todo lo que tiene que ver con la tecnología. Esa postura, esa visión, esa forma de ver las cosas, bueno, primero nos va a hacer incompetentes para el mundo que hoy estamos viviendo. Segundo, yo creo que también lo más importante, no tiene una comprensión de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace, ¿cierto? Y de lo que Dios espera que hagamos en medio de la tecnología. La tecnología no es algo malo en sí, no, la tecnología no es mala en esencia. La tecnología es simplemente un medio que como todos los medios, lo que hace es a veces sacar lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Ayer, no sé si ustedes la han visto, pero ayer compartiendo con los niños por la tarde, viendo una película de Ralph el Demoledor, la segunda parte. No sé cuánto la han visto, levánteme la mano si la vieron, ¿no? Sí, bueno, la han visto, sí, bonita, ¿no? Una película animada bonita. Eh, y era bastante interesante ver. Recuerden la escena cuando Ralph se da cuenta en ese canal en esa página de videos, que por cierto era YouTube, pero le colocaron Boost TV, ah, él se dio cuenta de los comentarios, ¿no? Él se entró por una parte y vio unos como celulares grandísimos y ahí había una cantidad de comentarios. Y muchos de los comentarios era muy interesante porque por un lado le estaban dando corazones y por el otro lado tenía una cantidad de comentarios malos. La algoritmo, no me acuerdo en ese momento el nombre, pero la directora, la reina del algoritmo le decía a Ralph que Internet era eso, que tenía cosas muy buenas y también tenía cosas muy malas, que sacaba también lo malo del corazón del hombre. Y me pareció y me llamó muchísimo la atención porque esa es la realidad que tenemos en Internet, ¿no? Internet y las redes y toda esta tecnología es algo muy bueno. Tenemos muy buenas cosas y debemos entender que provienen de Dios, ¿cierto? Y que hacen parte de la voluntad de Dios, ¿no? Por acá en el chat me están diciendo que me están escuchando pasito. Permítame un segundo, trato de subirle a la entrada del audio. Un segundo, sí, está bajita la entrada. Creo que ahí mejoran notablemente. Ahora que no se me vaya a sobresaturar. Bueno, muy bien. Entonces, les estaba mencionando era que el Internet no es malo en sí, ¿no? No quiero dejar la sensación de que es que el cristiano ve malo todo lo que hay en el mundo como si las cosas del mundo no fueran de Dios, ¿no? Que no quiero generar la impresión de que entonces una comprensión cristiana del mundo es ir en contra del mundo. No es tan del todo cierta. O sea, eso puede entenderse en algunas situaciones, pueden ser válida en algunas situaciones. Es verdad que hay unos principios, unas ideas, unos conceptos del mundo que lamentablemente van en contravía a lo que Dios espera y lo que Dios quiere. Pero cuando estamos hablando de la tecnología, tenemos que entender, y eso se lo dije hace 8 días, tenemos que entender plenamente que la tecnología proviene de Dios. Ustedes y yo, ¿cierto? Y bueno, Gamaliel, yo y los papás que nos están escuchando, que somos de una generación anterior, que crecimos sin nada de lo que ustedes tienen hoy en día, que nos desarrollamos sin nada de lo que ustedes están haciendo hoy en día. Si usted se pone a preguntarles a su papá qué hacían cuando eran adolescentes, yo ahorita me pongo a pensar, venga, ¿qué era lo que uno hacía? ¿Cómo me la pasaba todos los días? ¿Qué era lo que hacía? Porque realmente no había internet, no habían redes, no había Netflix, no había Amazon, que en estos días me dieron una suscripción a Amazon y está como bueno, no había Amazon, en fin, no había nada de eso. Teníamos una infancia, teníamos una adolescencia totalmente diferente. Hoy admiro mucho más a mis papás, eh, porque sin tecnología aún así fuimos inquietos y ellos estuvieron ahí. Ahora imagínense las cosas como eran. Bueno, en fin,
somos de una generación diferente, pero Dios no se equivocó con nosotros, Dios no se ha equivocado con ustedes. Ustedes son la generación que nace, que crece y se desarrolla con tecnología y deben hacerlo, ¿no? Lo que hay que aprender a hacer, lo que hay que aprender a vivir es a no construir un ídolo de la tecnología, no poner nuestra confianza, nuestra esperanza en la tecnología, tener una reflexión, tener una crítica, tener unos límites y no creer que la tecnología lo es el todo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, voy a compartirles una presentación que tengo para que hablemos un poco sobre este tema de por qué estamos tanto tiempo conectados. ¿Qué es lo que hace que de una u otra manera estemos totalmente conectados y permanentemente conectados? Bueno, un elemento inicial que tenemos que tener presente, quiero recomendarles este libro de La Espada y Esteves, que son las editoras, que afirma sobre las adicciones sin sustancias. Y esto es interesante porque hoy en día se considera la dependencia al Internet, la adicción al Internet, como una enfermedad. Hay unos elementos. Ahora, todavía esto falta mucho por descubrir. Hay algunos que dicen que sí es una adicción. Otros dicen que no, que solamente es una dependencia, que es un abuso de las tecnologías. La diferencia radica es en el grado de perjuicio, en el grado de daño. Cuando se dice que hay una adicción es porque todo se ha desbaratado. Se pierde control de la voluntad, se pierden proyecciones de vida, se pierden relaciones, se pierden contactos, se pierde dinero. Toda la vida se desbarata por completo por causa de consumir o de hacer algo que no se puede controlar, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno habla, por ejemplo, de las adicciones a las drogas, es porque las drogas destruyen absolutamente todo. Cuando hablamos de las adicciones, por ejemplo, al trabajo, también hay adicción al trabajo, adicción al juego, como la ludopatía, ¿cierto? Entonces, estas son adicciones que deterioran todo, deterioran la familia, las relaciones, las proyecciones, todo. Cuando estamos hablando de Internet y cuando estamos hablando, por ejemplo, de consumo o uso de redes sociales, todavía no hay evidencia científica para poder afirmar 100% que es una adicción. Hay una sospecha porque se pierden relaciones, se pierden proyecciones, se pierde trabajo, pero hay un factor determinante que no ha llevado a los académicos a poder definir esto como una adicción, y es el hecho que se puede dejar, ¿no? No es lo mismo como el alcohol, no es lo mismo como las drogas, no es lo mismo como otro tipo de adicciones. Ese otro tipo de adicciones, por ejemplo, el alcohólico que fue adicto al alcohol, que se recupera, no toma, nunca puede volver a tomar, porque en el momento en que vuelva a tomar algo de alcohol, automáticamente se le dispara su adicción. No pasa así con la Internet, no pasa así con estos elementos, ¿sí? Se pueden dejar, se pueden generar disciplinas, la gente puede apagarlo fácilmente. Ahora, eso pasa ahora. Y vuelvo y reitero, no hay la suficiente evidencia científica para poder afirmar que es una adicción. Lo que se ha logrado hacer de consenso o lo que se ha logrado afirmar es que es una dependencia, ¿cierto? Es un abuso, es algo que se hace frecuentemente y que va deteriorando. Pero, vuelvo y reitero, hay esperanza porque se puede dejar. Ahora, ¿por qué nosotros vivimos a veces tan conectados? ¿Por qué a veces los muchachos están tan conectados a las redes sociales, al Internet? Y bueno, y aquí yo sé que estamos hablando en el marco de una reunión para jóvenes y estamos hablando a los jóvenes y estamos tratando que los jóvenes entiendan todo esto, pero quiero decirles que el problema no es solamente de jóvenes, el problema también es de adultos y es un problema general, ¿no? Y en algunos casos, a veces pasa, lamentablemente, que el muchacho puede ver más a su mamá y a su papá con unas malas prácticas en la conexión que ellos mismos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces la idea es que entendamos un poquito el por qué y más bien busquemos alternativas para, ¿no? Bueno, la primera es porque proporciona una recompensa inmediata.
Y esto todos lo hemos vivido en algún momento. ¿Estás triste? ¿Estás aburrido? ¿Estás desparchado? Aquí decimos en Antioquia, en Colombia, desparchado, que significa no tener nada que hacer. No tienes como algo, un plan. Bueno, listo, prende tu celular, conéctate a internet, conéctate a las redes y en medio de menos de 5 minutos habrás encontrado alguna imagen, alguna fotografía o algún video que automáticamente te dispara la alegría, ¿no? Ha pasado muchísimo, ¿no? Y pasa constantemente. Ustedes lo han visto, ¿no? Cantidad de memes que llegan a través de las redes sociales, cantidad de mensajes, los chistes, las bromas, lo vemos y nos reímos automáticamente, ¿no? Eso es una recompensa inmediata. La internet, las redes, todo el contenido que vamos a encontrar allí generan recompensas inmediatas. Es rápido. Entonces, papá que me estás escuchando, ¿por qué no te sorprendas cuando ves a tu hijo que se conecta fácilmente y que goza fácilmente en la conexión? Es parte del ejercicio de. Las redes no están diseñadas para ser aburridas. O sea, no están diseñadas, no están pensadas. Internet no está pensado en aburrir. Por el contrario, está diseñado, está pensado para que la gente se conecte, para que la gente lo vea, ¿sí? Y hay muchas formas de generar esa recompensa inmediata. No solamente por medio de la alegría, también por medio de la identificación. Entonces, cuando estamos viendo imágenes con las cuales nosotros nos identificamos, logramos conectarnos más. Y eso genera recompensa, ¿no? Es una sensación de satisfacción momentánea, instantánea, rápida, que se genera a través de las redes sociales. Y eso es algo que se puede ver. Otro elemento importante que tenemos presente es que de una u otra forma, socialmente, tenemos permisos para estar conectados. Y en esta época, mucho más, ¿no? No me atrevería a decir que no hay ningún gobierno en este momento en América Latina que descarte o que no esté contemplando invertir en conexión a Internet, ¿no? Me atrevería a decir que podríamos, sería muy difícil encontrar una familia en América Latina que no esté pensando en conectarse a Internet, ¿no? Tal vez uno, máximo dos miembros de la familia, tal vez los más ancianos, pero realmente sería muy difícil encontrar, ¿cierto? Alguien que no quiera conectarse. Y por otra parte, no es algo que genere una vergüenza, no es algo que genera de una u otra manera un deseo de ocultar o de mirar. No, por el contrario. Uh, Podríamos incluso alardear del tipo de conexión que tenemos, ¿no? No, es que yo tengo 50 megas de conexión a internet, ¿no? Ahorita con el tema del 5G, no, es que a mi casa ya llegó, a mi región ya llegó el 5G y vamos a hacer incluso alarde de estar conectados. Es algo que no se oculta, no lo hacemos a escondidas necesariamente, en cualquier parte no lo vamos a ver tampoco raro, ¿cierto? Si vemos a alguien conectado y si vimos que es más, no sé cuántos de ustedes en algún momento fueron a la casa de un amigo o a una amiga y se conectaron a internet y les dio cuenta que eso conectaba súper rápido y que eso funcionaba rápido y ustedes dijeron, wow, ¿qué conexión tienes? ¿Cierto? Explícame cómo haces o qué tienes. Esa es una de las características que tenemos. Estar conectado no es prohibido. Y algo que personalmente, por ejemplo, yo vivo mucho, es que el ser competente tecnológicamente aporta reconocimiento. O sea, de una u otra forma, incluso yo me atrevo a decir que varios de ustedes también que son jóvenes y que saben todo este cuento y que lo manejan mucho, también lo van a tener, ¿no? Que como usted sabe de tecnología, tiene reconocimiento, ¿no? A usted es el que buscan para que les ayude con algo, para que les solucionen con algo, y da cierta sensación, ¿cierto? De prestigio de alguna u otra manera. No es algo vergonzoso, no es algo que no alegra, no es algo que entristezca, no es algo que incluso otros van a menospreciar, por el contrario, van a valorar.
van a apreciar, te van a buscar. Ah, este es el que sabe cómo es, sabe cómo funciona. Ese es el mundo que tenemos, ¿no? Ser digitalmente competente es una competencia, es algo que hoy en día se valora muchísimo y aporta reconocimiento. Otro elemento que tenemos aquí presente es que cada día es más fácil conectarse a Internet. Vuelvo y reitero, no hay una agenda, no conozco ningún país en Latinoamérica, de pronto en el mundo, de pronto los países islámicos tal vez, pero no conozco ningún país que esté orientado a que sus ciudadanos no se conecten. Bueno, pensándolo un poco en el detalle político, tal vez un país como Cuba, por el régimen que tiene, tal vez existe ese nivel de control. Pero aún así, no es algo que esté en la agenda del 99% de los países. Y cada día es mucho más barato. Cada día es muchísimo más barato. A ustedes, los jóvenes, no les tocó lo que significaba conectarse por la red telefónica y que cuando uno estuviera conectado a Internet, el teléfono no servía. Eso nos tocó a nosotros, ¿no? Incluso a ustedes no les tocó el sonido de conectarse a Internet, ¿sí? Eso no les tocó a ustedes. Bueno, por allí hay un eco. Bueno, esa es la maravilla que tenemos hoy en día, ¿no? Cada día más fácil, cada día es más rápido, cada día es mucho más frecuente. Los equipos cada día son más baratos, aunque usted no lo crea, pero cada día son más baratos, porque cada día son más potentes, ¿sí? Ahora, hay un asunto de marcas, pero realmente hoy en día producir celulares es muchísimo más barato de lo que era hace unos 10 o 20 años. Igual computadores. Entonces, esa es una tendencia. Entonces, la gente se conecta porque recibe felicidad, la gente se conecta porque no es algo vergonzoso, la gente se conecta porque es algo que otros admiran, la gente se conecta porque cada día es más fácil conectarse. Entonces, esos son criterios. Otro elemento que a veces me sorprende también mucho es cada día hay más disponibilidad de tiempo, ¿cierto? Para conectarse, porque cada día es más, yo lo reitero fácil, pero también más portátil conectarse. Hace unos 10 o 20 años, más o menos, póngale 20 años, estoy pensando cuándo llegó el celular a Colombia, no sé en qué año llegó a Chile, pero recuerdo que cuando empezaron a llegar los celulares aquí en Colombia, que fue después de la década, después del año 2000, 2004, más o menos para esa época, pues la conexión a Internet no se hacía por celulares, ¿no? Eso era, el minuto en Colombia de celular era carísimo, era de bastante valor. El tema solamente era posible por medio de computadores y como les dije hace un momento, los computadores se conectaban por la red de teléfono. Entonces era muy curioso porque en una casa había que poner horas para conectarse a Internet porque si se conectaba a Internet se desconectaba el teléfono. Y eso fue cambiando y hoy en día, pues obviamente lo podemos hacer en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. No necesitamos cables. Antes sí se necesitaban cables, necesitaba conectarse al módem. Antes, hoy en día no es así, ¿sí? Hoy en día es móvil el tema. Entonces, ese asunto hace que cada día haya más tiempo. Entonces, curiosamente, ¿no? A veces me pongo a pensar, venga, ¿uno qué hacía antes de que no había internet? ¿Qué hacía? Vivía. Sí, habían otro tipo de actividades, pero ¿qué hacía uno? ¿Cierto? Porque a veces uno dice, no tengo nada que hacer, entonces cojo el celular, pero me pongo a pensar, venga, ¿uno qué hacía antes? ¿O qué hacían en las casas antes de que no existía internet? Ese es uno de los asuntos que de una u otra manera también demanda. Tenemos un ambiente propicio para conectarnos a internet. Tenemos un ambiente propicio, ¿cierto? Los muchachos tienen celular, hay redes Wi-Fi, hay planes de datos, ¿cierto? Cada día son más baratos, cada día son más amplios. Yo le compré en esta temporada pues a mi mamá, que ya es de 60 y pico de años, un celular, les había comentado creo, con 9 gigas de conexión. Yo recuerdo que hace 5 años un plan de 9 gigas era una cosa bastante alta, bastante costosa. Hoy en día no. Hoy ya hay incluso con minutos ilimitados a cualquier operador. Cuando antes le cobraban a uno hasta 2.000 pesos por un minuto. Entonces,
esa es las características que tenemos hoy en día con el tema de la conectividad. Y otra cosa muy interesante es que hoy en día te promueven más conectarte a Internet. Hoy en día se promueve mucho más la conexión. Hoy en día escucha uno con más frecuencia el conéctate. Ahora, en este tema de, por ejemplo, de pandemia y en todo este tema de cuarentena, se ha promocionado aún mucho más y se ha invertido aún mucho más con el tema de la conexión. No sé cómo será de pronto en el contexto chileno y no sé qué tantas noticias colombianas ven, pero por ejemplo nosotros estamos viviendo una época de que no hay impuestos sobre las compras que se han destinado en medio de toda esta cuarentena con un ánimo de tal vez incentivar un poquito la economía, de ayudarle también a las empresas. Pero es muy curioso porque en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta pandemia, se decretan unos días sin impuestos a las compras, sin el IVA, impuesto a la compra. Pero los productos que se liberan son los productos que tienen que ver más con entretenimiento. Por ejemplo, los televisores, los celulares, ¿cierto? Y algunos computadores. Entonces, hoy en día se promociona mucho más la conexión. Y eso es un elemento que está afectando mucho esto, ¿no? Ahora, quiero hablarles de otro factor que es muy importante para la conexión a Internet. Y sobre todo, de por qué estamos tan pegados a ellos, ¿no? Y tiene que ver con las grandes redes sociales. Ahora, cuando estamos hablando de redes sociales, el panorama puede ser múltiple, pero en nuestro contexto solamente hay, por decirlo así, tres grandes protagonistas. Está Facebook, está Instagram, ¿cierto? Y está WhatsApp. Esos son los tres grandes protagonistas de las redes sociales en Colombia. Bueno, perdón, en América Latina. Hay otro que es, por ejemplo, Twitter, pero el tema del Twitter es muy diferente porque Twitter es una red que está principalmente orientada a la opinión. No tiene el mismo nivel de cobertura, de impacto que tiene, por ejemplo, Facebook, ni tampoco de personas de cualquier edad vinculadas, perdón, a Facebook, como lo hace Twitter. Pero Twitter tiene un nivel de opinión mayor. Es muy frecuente, seguramente ustedes también lo han visto en algunos noticieros, es muy frecuente hablar de noticias, ¿cierto? De Twitter, ¿cierto? Que cierto personaje publicó en Twitter que no en Facebook. Es porque Facebook es mucho más masiva, por así decirlo, y no tiene un perfil tan intelectual o académico como lo hace Twitter. En Latinoamérica y en América, generalmente el protagonista, en Occidente, el protagonista es Facebook. Pero hay otras redes, también de alto nivel de cobertura, en otros lugares. Por ejemplo, en China hay una red que es la más potente y dentro de la competencia directa de Facebook. Bueno, hay que entender que China tiene 1.200 millones, más de 1.200 millones de habitantes. Entonces, cualquier cosa que allá sea masiva, pues automáticamente se vuelve mundial. No pasa así con Facebook. Facebook tiene unas particularidades y algo muy especial. Ahora, les estaba diciendo, bueno, este es un dato, pero esta cifra la pasó hace ya varios meses, 1.900 millones de usuarios activos, no he podido encontrar la cifra actual. Tiene 1.200 millones de personas conectadas diariamente a las redes, ¿cierto? Facebook se lleva más del 77% de las conexiones en todas las redes sociales. Es decir, la gente consume muchísimo más Facebook, ¿cierto? Que, que en otras redes. Bueno, Gamaliel me está diciendo que aquí lo que más se usa es Instagram. Sí, Instagram no es el competidor directo de Facebook porque Facebook es dueña de Instagram. A decir verdad, las tres grandes redes, Facebook, Instagram y WhatsApp, son del mismo dueño, de Mark Zuckerberg, de todo el conglomerado de Facebook. Y esto ha venido dinamizándose y popularizándose cada día más y ha ido migrando, ¿cierto? Aún así, el nivel de cobertura, el nivel de impacto, el nivel de referencia, el nivel de consumo que tiene Facebook es muchísimo mayor que el que tiene Instagram, ¿cierto? Pero Instagram está creciendo demasiado.
por un factor muy importante, que es la imagen. Entonces, lo que tiene que ver con imagen y video es algo que es muchísimo más atractivo, atrayente, visualmente impactante para las personas. Y eso hace que consuman, ¿no? Ah, hay un estudio que refleja que el 48% de las personas que están entre los 18 y los 34 años se conectan a Facebook apenas se despiertan. Casi que es lo primero que hacen en el día después de levantarse, de despertarse. Y esto es muy interesante porque estamos hablando de que Facebook y las redes son principalmente de la población más joven, de la población que realmente está vinculada a ello. Las redes, especialmente Facebook, se conectan principalmente desde dispositivos móviles. Y esto también es importante porque otra vez les menciono el tema de la portabilidad, el tema de la facilidad y el tema del tiempo dedicado para. Facebook está diseñado principalmente para que la persona lo vea en un celular, ¿cierto? Migró del computador al celular y sus esfuerzos son para que la gente lo vea cada día más fácil en celular. No sé, perdóname, pero no sé si pasó en Chile, pero aquí en Colombia, ustedes me actualizarán de pronto si alguien tiene el dato por el chat, me lo puede dar. Pero, por ejemplo, Mark Zuckerberg hace un par de años vino aquí a Colombia y fue recibido como un mandatario de un país, ¿no? Fue recibido en Casa de Nariño por el presidente de la República y le hicieron honores como si fuera el primer mandatario de algún país. Esto es algo sorprendente porque es un empresario. Se supone que es el dueño de una empresa de tecnología como cualquier otro. Pero cuando hace su agenda de visitas a países, tiene ese grado de dignidades, ¿no? Que no se le otorgan a cualquier persona. Eso habla del poder. Y vino específicamente porque Facebook, al menos en Colombia, no sé si pasa en Chile, y vuelvo y reitero, si alguien tiene el dato, que por favor me lo actualice. En Colombia es posible conectarse a Facebook sin necesidad de un plan de datos, ¿sí? No te van a cargar las imágenes, no te van a cargar el video, ¿cierto? Pero puedes navegar en la red, puedes publicar y puedes recibir la información sin necesidad de estar conectado, sin necesidad de. Por eso es que incluso en algunos planes en Colombia de datos, Facebook, WhatsApp, en Instagram todavía no consumen del plan de datos. O sea, cuando te ofrecen un plan de datos, es un plan de datos en los cuales esas dos empresas no están vinculadas, porque no se consumen, se navega. Casi que tienen, por decirlo así, un permiso especial para poder hacerlo. Y esas son las cosas que la mayoría de la gente no sabe de las redes, no sabe de Facebook, ¿cierto? Entonces, es una plataforma que está diseñada para que la persona se conecte, tenga o no tenga internet. Ese es el sueño, esa es la visión de Mark Zuckerberg. No depender de internet, tener su propia red. Es una plataforma que se visualiza, especialmente se calcula que al menos en Colombia se dedican más de 5 horas diarias, 5 horas diarias, 4,6 horas diarias a Facebook. Cuando yo leí la cifra, yo dije, estos exagerados, siempre están exagerando las cosas, ¿no? Pero me puse a hacer cuentas, ¿no? Me puse a hacer cuentas de cuántos minutos uno va juntando en el transcurso del día. Tal vez tú no te sientas desde las 8 de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde, tal vez, aunque puede pasar, pero tal vez tú no te conectas desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para estar en las redes. Pero la realidad es que te conectas un minutico, unos minutos en la mañana, te conectas unos minutos al mediodía, te conectas unos minutos en la tarde y finalmente en la noche. Cuando tú sumas todo el contenido, toda la conexión que tuvo durante el día, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que pasa hábilmente, sobradamente sobre esta cifra. Ahora, algunos dicen, no, pero es que yo no estoy pegado a la red. Lo que pasa es que me van recibiendo mensajes o está conectado, pero yo no lo estoy viendo permanentemente. Sí, pero está recibiendo anuncios. Está recibiendo, Julanito publicó esto, Julanito actualizó su historia, Julanito compartió esto, ¿no? Una cosa asustadorcísima
hace poco no la veo, no sé si la habrán quitado, pero una cosa asustadorcísima que pasaba en Facebook es que le decía, Julanito está cerca, ¿no? Porque tenía la capacidad de decir quién estaba cerca de donde yo estaba, por el grado de conexión que tenía. No sé, eso últimamente no he visto mucho esa función, no sé si la habrán quitado, pero me parece bastante sorprendente, ¿no? Que una plataforma ya tenga la capacidad de decir dónde está, dónde estoy yo y dónde está el otro, ¿no? Y qué tan cerca estamos. Entonces, eso es algo que también pasa mucho. Bueno, el tema de los beneficios, ¿cierto? Que supuestamente genera la red. Algunos, por ejemplo, habla de que informan y bueno, sí, es un buen método, es un gran medio para ser informado. Muchas de las cosas pasan primero por Facebook antes de llegar a las noticias y a veces los noticieros están contando de lo que ya está pasando en redes. Esta semana hubo un accidente muy lamentable en Colombia. Lamentablemente un carro cisterna, que son los que cargan gasolina, se volcó en una población muy pobre. Esa población fue a sacar gasolina de ese camión volcado y lamentablemente se incendió. Era sorprendente ver en redes sociales el video de la explosión, porque había gente ya filmando el suceso. Eso pasa en las redes sociales, ¿no? Y están diseñadas para eso. Otros hablan de que es uno de los primeros mecanismos de opinión y sí es cierto. Fenómenos, por ejemplo, como la alborada árabe que pasó a finales del año 2010, 2011, se dio principalmente por redes sociales y se fomentó principalmente en redes sociales y fueron el principal medio para opinar y para mover. Algunas situaciones como en países como en Venezuela también es un mecanismo. Ustedes dieron cuenta y nosotros aquí también lo vimos, ¿cierto? Todas las manifestaciones en Chile fueron primero a través de redes sociales, convocadas en redes sociales, ¿cierto? Y toda la información estaba en redes sociales en relación a los sucesos que estaban pasando. Es uno de los principales medios de opinión, ¿cierto? Ahora, es una opinión que va y viene, pero es un campo altamente divertido, no hay que negarlo, ¿cierto? Gozamos viendo a Facebook y eso es otro elemento que hay que tener presente, ¿sí? Hay todo este concepto de los amigos, ¿cierto? Una nueva palabra y una nueva forma de pensar en la amistad. Y eso también pasa a través de las redes sociales. Mi mamá siempre me decía o siempre me recalcaba cuando iba a salir con él, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? A veces me pongo a pensar que ese refrán hoy no aplica mucho, porque hoy realmente en redes sociales, ¿qué tipo de contacto, relaciones podemos tener? Tal vez sabemos qué piensa, qué le gusta o qué interacción tiene con el otro, pero es poco de ese seguir, ¿no? De ese imitar, eh, pero hace parte de. Es también muy importante para construir red, eso es un elemento clave, muy valioso hoy en día, ¿cierto? A muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, en nuestro ministerio, la transmitimos a través de redes sociales precisamente para que la gente pueda tener conocimiento de ellas. Entonces es una muy buena forma. Hay trabajos, donaciones, proyectos que se pueden desarrollar precisamente cuando se están trabajando. Pero hay dificultades, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener presente esas cosas, ¿no? Hay problemas. Uno de los principales problemas que tenemos al estar permanentemente conectados es la cantidad de información que le estamos entregando a la red y al mundo, ¿sí? Esto se conoce como violación de la privacidad. Entonces, es algo lamentable que hoy en día ocurre, ¿sí? Y aquí quiero mostrarles un video, quiero que me confirmen si lo ven y si escuchan el audio principalmente. Ah, no. No. Entonces voy a hacer el salto. Permítanme un segundo. Ups, para que lo puedan ver en lo que significa el riesgo de estar siempre conectados. Ok,
¿Me confirman por el chat, por favor, si están viendo el video y el audio? ¿Lo escuchan? Ik zie in school tegenover Ja, insecten. dat lief? Twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Souvenir voor je? Een motto. Oranje. Kaf erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie. Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4. De vierde, daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Dat is mijn spierscheur. Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar ik ken je rekening van buiten. Ik denk dat ik het wel weet. Het staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €290.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja, Juist. ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind je eng. Bueno, esta es una campaña hecha obviamente en Europa, pero logra de una u otra manera mostrar precisamente esta situación, ¿no? Y es el hecho de los riesgos que hay, vuelvo otra vez a la presentación, los riesgos que hay con el tema de la violación de la privacidad, ¿no? Se sabe hoy en día que, por ejemplo, las redes sociales, les mencionaba también hace 8 días, se calcula que hay más de 98 datos capturados de una persona, ¿cierto? Saben la información porque nosotros se la damos cuando ingresamos al perfil, ¿cierto? Pero también la toman de las reacciones. Entonces, el algoritmo de Facebook y de las redes sociales lo que hace es cruzar toda la información que nosotros tenemos, ¿cierto? Con respecto para construir perfiles y de esos perfiles poder diseñar el contenido. Entonces, tú estás permanentemente conectado a una red porque hay un ambiente, porque hay una satisfacción, porque está diseñada para que eso se dé, pero también porque te conocen. Saben qué es lo que te gusta, saben qué es lo que te divierte, saben qué es lo que te encanta, ¿sí? Aunque eso paradójicamente hay un fenómeno bastante interesante que está ocurriendo hoy, es que el fenómeno está generando de una u otra manera que haya una monotonía en la red. Es un asunto paradójico, ¿no? Te conocen tanto y te muestran tanto lo que a ti te gusta que terminan aburriéndote. Porque ya como que, bueno, esto ya lo sabía y como que siempre es de lo mismo. Cuando usted empieza a sentir que siempre es de lo mismo, que siempre es las mismas publicaciones, que siempre es como la misma temática, como que siempre son los mismos temas o como siempre es la misma idea, bueno, eso es una situación que va a pasar cuando tu red, la conexión ya está tan adaptada a ti que a ti ya no te sorprende, ¿no? Se te hace natural. Eso es algo bastante paradójico que hay, pero estás permanentemente conectado porque te conocen, porque saben qué es lo que te gusta, porque saben de una u otra manera tus preferencias. Y eso tiene un riesgo y eso es altísimamente peligroso, ¿cierto?
Ahora, también lo saben por lo que han visto fuera de Facebook. Eso es otra cosa que lamentablemente la gran mayoría de las personas no conocen. Y es que todas estas aplicaciones, les decía antes, son del mismo dueño y están altamente interconectadas, ¿sí? Si usted empieza a hablar mucho de un tema en WhatsApp, en su Facebook y en su Instagram le van a aparecer imágenes de lo que estás hablando. Y lo mismo, si estás hablando mucho por el Messenger del Facebook, ¿cierto? Sobre un tema, muy posiblemente la red, cuando te conectes, se va a adaptar, ¿sí? Eso está pasando, eso está sucediendo. Todos estos servicios son gratuitos, pero el mantenimiento de todo esto tiene un alto costo. Es otra cosa que la gran mayoría de las personas no alcanzan a dimensionar, es que estos son compañías que tienen una orientación capitalista. O sea, esta gente está buscando es ganar dinero. Ellos no lo están haciendo de forma altruista, ni lo están haciendo para mejorar las relaciones de la gente, ni es que hacer un mundo mejor, ni más conectado. No, su única finalidad es hacer dinero. Ahora, están ganando demasiado. La pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hacen? Porque a mí no me cobran absolutamente nada. A mí no me cobran por WhatsApp. Es más, ni siquiera está en mi plan de datos, porque yo no pago datos, ¿cierto? O yo no pago, no se me consumen los datos por usar WhatsApp. Puede que los otros medios sí, pero es que yo no le pago a Facebook, yo le pago a un operador. Facebook, con todas sus redes, con Instagram, con WhatsApp, con todo esto, no me saca un peso. Yo no le pago un plan. No es lo mismo como Netflix o como Amazon o como HBO o como otras plataformas, que yo les pago para poder ver el contenido. Aquí yo no estoy pagando absolutamente nada, nadie paga. Entonces, ¿cómo hacen dinero? Entonces, la gran mayoría dice, no, por medio de la publicidad. Otra vez, evaluemos la publicidad. ¿Cuántos de ustedes le dan clic a la publicidad? ¿Cuántos de ustedes ven un aviso y se van detrás de ese aviso? Es más, estas empresas han tenido que empezarle a pagar, ¿cierto? A los Instagramers, a los influencers, han tenido que empezarle a pagar a la gente para que comenten cosas porque se han dado cuenta que la gente compra más por el comentario de otro. Y hay mucha gente que vive de esa forma, ¿cierto? Estas son empresas que antes le pagan a los usuarios que se vuelvan especialistas en compartir y en contarle a otros para que compren, porque su publicidad es un fracaso, su publicidad no es efectiva. Estas redes funcionan es con proyectos de investigación de mercados, funcionan con la información que yo les doy, funcionan es vendiendo a las grandes compañías información. Esta gente tiene la capacidad de hacer perfiles de consumidor, saben qué les gusta, cuándo les gusta, cómo lo comen, de qué manera lo comen, en qué tiempo, de qué forma, cuáles son las preferencias, cuál es el color favorito, cuál es realmente el sentido, qué es lo que la gente está sintiendo. Y toda esa información las venden a las grandes agencias de publicidad, las venden a las grandes compañías, para que las grandes compañías puedan hacer los productos que nosotros finalmente vamos a consumir. Es un círculo vicioso en el cual nosotros los usuarios estamos dando todo el insumo, estamos dando toda la información y sencillamente estamos después pagando por esa información por medio del consumo. O sea, esta es una realidad en las redes sociales. No es un medio gratuito. Le estás vendiendo tu información a un tercero, ¿cierto? Para que ese tercero saque provecho de. Te conocen tanto que empieza a generar dependencia. Y este es el problema cuando estamos altamente conectados a Internet. Miren, si te pones a pensar en la cantidad de horas que dedicas a Internet, con todo el afecto que eso genera, ¿no? Les voy a dar un caso, miren. El estándar mundial de lectura, ¿cierto? En un país del primer mundo, principalmente europeo, son aproximadamente entre 30 y 40 libros al año, una persona. Eso es lo que en promedio leen, por ejemplo, en Europa, ¿sí? Ahora, no voy a decir que toda Europa y que todas las personas de Europa. No, eso es un estándar, es una medición. Se calcula aproximadamente que son 40 libros por hora. Por año, 40 libros al año. España tiene un indicador, por ejemplo, como de 20 libros, si no estoy mal, no sé cuántos tenga Chile, pero en Colombia el promedio es de 2 libros al año. Soy docente universitario
y es lamentable ver, ¿cierto?, a estudiantes en las universidades colombianas que lamentablemente no leen. Ahora, tal vez tú eres una persona y me dicen, no, sí, yo leo todo el día en redes sociales. No, es que una cosa es leer una frase, leer de pronto una oración, a veces hasta un párrafo mal escrito, y otra cosa es tener toda una narrativa, que tú eres capaz de elaborar todo un pensamiento. La dependencia, lamentablemente, genera impactos cognitivos en la población. Y ese es un problema que tenemos hoy en día. Ahora, la gran pregunta, no es que no tengo tiempo, otra vez, le dedicamos 4 o 5 horas a Internet. El estándar de lectura es más o menos 50 páginas por hora. Ok, no llegamos a 50. Al menos un estudiante debería estar leyendo entre 30, más o menos entre 25 y 35 páginas por hora. Eso significa que un libro promedio, pensando, se me vino a la cabeza, por ejemplo, en Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman, tiene aproximadamente unas 300 páginas. Quiere decir que un libro de esos fácilmente o se podría estar leyendo en 6 horas. Pero esa no es la realidad. Yo a mis estudiantes tengo que ponerles 2 libros al semestre y darles aproximadamente un plazo de casi 3 meses, 2 meses, 3 meses, para que lean un solo libro. Esa es una de las grandes consecuencias que tenemos con el alto consumo de Internet y las redes sociales. Estamos generando una generación que no lee, que no aprende, que no consulta, sino que simplemente va y explora, se entretiene, se divierte, pero no agudiza. Ahora, no es solamente el tema de la lectura. Tenemos problemas, por ejemplo, en el desarrollo de las artes. No sé cuántos de ustedes tocan instrumentos, ¿sí? Pero es lamentable ver cada día una generación que es totalmente alejada de la música, de la composición, del tocar un instrumento, ¿no? No le dedicamos tiempo a una guitarra, no le dedicamos tiempo a una flauta, y además de eso, si en Chile pasa como en Colombia, que cada día hay más recorte en presupuestos de educación y cada día se desplazan más aquellos programas en los cuales se fomenta ese tipo de artes, pues vamos a encontrar unos jóvenes que van a pasar por toda su época escolar y nunca cogieron una guitarra, pero sí dedicaron horas al videojuego, a la red social y a esta dependencia. Entonces, tenemos un problema con la lectura, tenemos un problema con el arte, tenemos un problema con el sedentarismo, ¿cierto? Porque son altas horas dedicadas aquí, pero no hacemos ejercicio. No salimos a caminar, no salimos a jugar, no practicamos un deporte. Una de las cosas que, por ejemplo, a mi generación yo recuerdo mucho en vacaciones, los jóvenes, los muchachos, nosotros manteníamos era en la calle. Y manteníamos en la calle era jugando cosas de barrio. No sé cuáles eran los juegos típicos allí en Chile, pero aquí jugábamos a la lleva, que era un juego bastante interesante, que era coger a otro. Jugábamos fútbol en la calle, ¿no? Bicicleta. Era increíble unas vacaciones. Uno veía 20, 30 muchachos, conocía todo el barrio y jugaba. Hoy en día es lamentable ver unas vacaciones, aún en una unidad cerrada, por la gracia de Dios vivo en una, pero los muchachos no salen, ¿no? No juegan. Están encerrados en solamente un espacio, frente a una pantalla, sin moverse, sentados en unas sillas. Tenemos grandes problemas de motricidad hoy en día en la población joven. Tenemos grandes problemas también del deporte. Tenemos grandes problemas también en el tema de la sociabilidad y tenemos problemas también de enfermedad. En la mayoría de los casos no existen tampoco posturas adecuadas para estar todo este tiempo conectado a Internet. Empezamos a tener lo que se conoce hoy como el síndrome de Notre Dame. Es el síndrome del jorobado. El jorobado de Nuestra Señora, bueno, se me olvidó en este momento. De tanto esto aquí se está desarrollando, ¿cierto? Un problema de un nervio, de un músculo en la parte de acá detrás de la nuca. Tenemos el músculo, el nervio carpiano también afectado. Tenemos problemas lumbares, ¿cierto? Y además de eso, los problemas propios de no tener un metabolismo adecuado por la movilidad.
estos son situaciones debido a estar demasiado tiempo conectado, ¿no? Y esto acarrea dificultades. Entonces, el tema de las dependencias y el tema de la alta conexión a las redes, lamentablemente tiene esas implicaciones, ¿no? Le estamos dedicando mucho tiempo a la red para que otro haga dinero con esto, para que otro pueda sacar provecho de esto. Y en contravía, le estamos entregando nuestra mente, nuestro arte, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad motriz, nuestra capacidad relacional. Y eso, en últimas, es lo que lamentablemente afecta a muchos, ¿no? Tenemos un problema en ese sentido. Y es necesario generar una serie de intervenciones para que eso pueda de una u otra manera cambiar. Entonces, quería explicarles por qué a veces vivimos tan pegados al Internet, pero también hacerles caer un poquito en cuenta en lo que ello implica y en las consecuencias que esto implica. Tenemos que, de una u otra manera, empezar a trabajar más en una generación que innove, no que consuma. Tenemos que trabajar un poco más, que las personas puedan desarrollar más sus capacidades y que puedan hacer las cosas maravillosas y complejas de los cuales podemos desarrollarnos socialmente. Yo quiero también invitarte a que pienses en un momento en, bueno, ¿qué proyectas hacer en unos 5 años, por ejemplo? ¿No? Yo quisiera que pensaras en un momento qué tipo de profesión quieres tener. Desconozco cuáles son las condiciones económicas particulares de tu familia. Me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, porque esa es la realidad de América Latina, somos unos países que estamos en algunos vías de desarrollo y estamos a veces con limitaciones económicas y sociales. Y que lo que necesitamos de una u otra manera es empezar a emprender un poco más. Pero ese emprendimiento no va a llegar cuando estamos 4, 5, 6, 8 horas conectados a Internet, en redes, viendo lo que otros hacen, divirtiéndonos, alegrándonos, compartiendo, riéndonos con el último meme del momento. Es muy triste, no sé, todo esto se lo digo es para que pronto lo piense, lo reflexione, pero a veces es muy triste en la universidad encontrar jóvenes que a sus 18, 20 años no han leído ningún grande de la literatura latinoamericana. Nunca han tomado un libro, por ejemplo, de Pablo Neruda, su premio Nobel de Literatura. Nunca han leído, por ejemplo, a Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura peruano. Nunca han leído a Gabriel García Márquez, ¿cierto? Y si lo han leído, leyeron el resumen obligatorio que les pusieron en el colegio, pero no tuvieron una dinámica de lectura. Es muy triste ver, escuchar, a veces me da mucha risa cuando critican a los reggaetoneros y critican la música de los reggaetoneros y la cantidad de visión que tienen los reggaetoneros, pero ¿cómo vamos a pedirle un nivel de crítica a la audiencia cuando la audiencia nunca ha cogido un instrumento y no sabe qué es un acorde? Nunca saben qué es un sol, un do, un re, y cómo nunca han escuchado una pieza diferente. Ese es un problema que tenemos. Pensemos, por ejemplo, en la pintura. Yo a veces me pongo a ver, venga, ¿y dónde están los grandes pintores en este momento? ¿Qué edad tienen? ¿Para dónde se están desarrollando? Quiero que busquen un libro, hablando de literatura y hablando de Vargas Llosa. Hay un libro de Vargas Llosa espectacular que se llama La Sociedad del Espectáculo. Pégale una buscadita, La Sociedad del Espectáculo. Vargas Llosa dice, hoy en día cualquiera con un color en la mano se cree un pintor. Y salimos a rayar las paredes diciendo que eso es arte, ¿no? Está bien, no vamos a entrar en la discusión del grafitero si eso no es arte, no sé si cuánto a usted le gusta, no sé si usted lo hace, pero el asunto hoy en día es que hay una gran déficit, siento, en lo que significa la apreciación artística. Y es eso, no estamos enseñando a colorear, no estamos enseñando a pintar.
poco leemos, ¿no? No tocamos instrumentos, no hacemos deportes. Es decir, hay muchas cosas más que podríamos estar haciendo, desarrollándonos, ¿cierto? Que simplemente estar horas y horas conectados a Internet. Horas y horas para que otra vez otro haga plata con lo que yo le estoy diciendo. Horas y horas para que me conozcan y me manipulen y me controlen. Y sepan qué hago, dónde voy, para dónde voy, simplemente porque me quieren vender un producto más. Muchachos, yo creo que deberíamos tener una actitud diferente. O sea, deberíamos realmente expresarnos de manera diferente y no dejarnos simplemente manipular y llevar. Y alimentar el sentido crítico, ¿no? Y de una u otra manera trabajar más en eso. Entonces, ese es como el espacio que quiero reflexionar en este sentido y que quiero orientarlos. Ahora, algunas recomendaciones y quiero terminar. Bueno, un elemento muy importante, obviamente, y voy a saltar aquí ya para terminar. Voy a saltar aquí, voy a compartir la pantalla para dejarles también una perspectiva también bíblica en ese sentido, ¿no? Cuando a Jesús le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, que cuál era la síntesis, que en dónde estaba la raíz del problema, Jesús respondió de esta manera y lo van a encontrar en Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esto es un desafío mucho mayor, ¿no? O sea, esto va todavía más allá de lo que les acabo de mencionar. O sea, más allá de un desarrollo individual, económico, de progreso, aquí hay un propósito mucho más sublime. Es un llamado a que Dios sea el centro y amarlo sobre todas las cosas, ¿no? Pero interesantemente, hay otro mandamiento paralelo y es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y Jesús dijo que de estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como todo mismo. Si usted medita en esto, ¿qué es amar a Dios? ¿Cómo lo amo con el corazón? ¿Cómo lo hago con el mente? ¿Cómo lo hago con todo mi ser? ¿Cómo amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Quién es mi prójimo? Le hicieron incluso la pregunta a Jesús. ¿Cómo es amarle? Ustedes se van a dar cuenta que esto es mucho más complejo, esto es mucho más amplio, mucho esto. Ahora, la vida que tenemos en redes sociales, todo este consumo mediático, todo este consumo refleja eso. Seamos prácticos. ¿Creerías en alguien que te dice que te ama pero no te dedica tiempo? ¿Creerías en alguien que dice que te ama pero no está contigo? No está pendiente de tus cosas, tampoco te escucha, tampoco te obedece, no atiende. Bueno, esa misma sensación la podemos también aplicar con proporciones a Dios mismo, ¿no? Decir que le amamos, pero nunca sacamos tiempo, nunca leemos, nunca oramos, nunca, esto es como poco viable. Decir que amamos al prójimo, pero siempre estamos envidiándolo, siempre estamos mostrándole que yo soy superior, que yo tengo más, pues eso no es amarle. Esas son características particulares, ¿no? Realmente es un asunto de amar a Dios sobre todas las cosas, de entregarle nuestra mente, ¿no? Realmente, ¿qué tanto sé yo de? Si yo te digo qué tan experto eres en Facebook y en Instagram, seguramente tú eres mucho más experto de lo que yo soy. Te lo aseguro. Pero hay una pregunta de por medio. Es, bueno, ¿y qué tanto conoces tú de Dios, de la Biblia? ¿Qué tanto lees? ¿Cierto? ¿Qué tanto meditas? ¿Qué tanta explicación tienes en esto? Y yo con esto no estoy diciendo que yo ame más a Dios de lo que tú lo puedes amar. Por supuesto que no. Es simplemente preguntarse, venga, ¿realmente mi mente a quién le pertenece? ¿Está enfocada o no está enfocada? ¿No? Otros se sienten amados con lo que yo digo, con lo que yo publico, ¿cierto? Tus fotos reflejan eso, hablando de lo que estábamos conversando hace 8 días. Y ahí hay un tema, ¿no? En buscar eso. Recomendaciones, y bueno, aquí sí voy a dejar que se abran los micrófonos, me gustaría escucharles. Tengo algunas, pero también me gustaría oírles y saber qué se les ocurre que podríamos hacer juntos.
para que nuestras dependencias y nuestros consumos en Internet no enmarquen toda nuestra vida, que toda nuestra vida no se defina por lo que veo o lo que publico en redes. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen que podríamos hacer juntos para que esto vaya generando el cambio que necesitamos? Pueden hacerlo por el chat si les da pena, no digo el nombre. Micrófonos abiertos. Yo creo que los puedo abrir desde acá. Toca hacer al estilo Pancho, si no hay voluntarios, escogen al azar. Ah, sí, ¿cómo es que llaman? Dedocracia. No, voluntarios. Hay un juego de palabras que por acá lo utilizábamos, pero se me olvidó en este momento. Pero no. A ver, muchachos, ¿qué se les ocurre? A ver. No se les ocurre nada, oye. Bueno, una idea. Suelta una. A ver. Por ahí vi una animada a leer. A ver, Natalia. Sí, Natalia. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Yo los saludo desde Medellín y a mí se me ocurre que lo primero es el amor propio. O sea, y no debemos de buscar aprobaciones más allá de las que realmente son importantes. Les quiero comentar que precisamente yo trabajo en una empresa de marketing digital y yo hago esos estudios que mencionó Snyder. Y nosotros estudiamos el comportamiento del consumidor para que cada marca sepa qué publica, qué contenido les gusta a ustedes, qué es lo que les llama la atención, cuáles son los colores, cuáles son las piezas, cuáles son los formatos, qué edades tienen, qué regiones están, en qué ciudades están. Entonces sí es real y la verdad es que su información es muy expuesta. Facebook, Instagram nos da todos los datos para que las marcas, digamos en mi empresa hay unas marcas muy grandes de Nutresa, colombianas, de chocolates, de equipos de fútbol, de todo. Y eso realmente, la información que cada uno de nosotros va dejando en las redes con las reacciones, con las horas en las que ustedes hablan, con los lugares donde están, todo eso lo tomamos y lo estudiamos para saber qué es lo que a ustedes les interesa. Entonces sí, muy aplicable todo y muy interesante que lo tengamos en cuenta. Gracias, Natalia. Sí, lamentablemente, yo soy especialista en mercadeo, enseño mercadeo en la universidad. Entonces sé con mérito de causa que lamentablemente esa es una realidad, ¿no? Ahora, es el mundo que tenemos, o sea, es el sistema, sería muy complejo, ¿no? No vivirlo. Yo invito es más a no ser ingenuos, a ser reflexivos, a ser críticos y no entregarle todo, porque es que el problema es cuando toda nuestra vida está girando en torno a y en última yo soy el que me voy afectado, ¿sí? Es en serio, o sea, ¿qué vas a pensar en 5 o 10 años? Bueno, estás planeando llegar a una universidad, excelente, muy bien. ¿Con qué nivel? ¿Con qué recursos? ¿Sí? Hay becas, hay posibilidades de becas. Una pregunta, no sé cuántos, ¿ya hablan inglés? ¿Ya manejan el idioma? ¿Ya leen? ¿Escriben en inglés? No, no lo hacen. Bueno, te dice alguien que está cumpliendo de 43 años y que dice, Dios mío, ¿yo por qué no aprendí inglés a la vida? Sé leerlo y me toca y he ido aprendiéndolo. Pero hoy lamento no tener un dominio del inglés porque hoy en día el mundo se mueve con ese idioma. Entonces, ¿qué piensas hacer, no? Hay becas, hay posibilidades, ¿sí? Pero lamentablemente los muchachos están metidos en un mundo que lamentablemente no les da. Ahora, eso es un asunto también socioeconómico. La tecnología no es democrática, ¿sí? Hay muchachos que tienen yo trabajé para una universidad privada, era muy curioso. En Semana Santa, recuerdo mucho, Semana Santa, ese periodo de
de descanso que nos dan por las festividades cristianas. Creo que en Chile también lo viven, ¿cierto? No sé, Gamaliel, si me afirmas o no. Era muy curioso escuchar muchachos que decían, no, yo estuve en Miami, estuve en Australia, o ¿qué hiciste en vacaciones? Ah, no, yo me fui a Australia, o el semestre pasado estuve un semestre en Australia estudiando inglés. Ay, no, eso es una maravilla, muy bueno. Felicitaciones que tienen la oportunidad de hacerlo. Y el resto. Dichoso, bienaventurado, de verdad, una bendición a alguno de ustedes que tenga ese beneficio, lo felicito, aprovechenlo en la vida. Pero esa no es la realidad de los latinoamericanos. Esa no es la realidad de nosotros, esa no es la realidad de toda la gente. Ese es el mundo, lamentablemente. Entonces el tema es, ¿qué estás haciendo? Estás dedicando mucho tiempo a las redes y, bueno, ¿y cómo está tu desarrollo? ¿Cómo están tus proyectos de estudio? ¿Cómo están tus proyectos de emprendimiento? ¿Cómo están tus proyectos de un futuro? ¿No? ¿Cómo está el tema de tus ideas? ¿Qué ideas estás enmarcando en tu mente? Están determinando tu existencia por el vaivén de las redes sociales. Hace un tiempo, realmente hace un par de meses antes de todo esto, como en enero, febrero, me pasó una anécdota bastante curiosa. Yo vivo cerca a una cañada, no sé cómo se dice en Chile, un río que atraviesa la ciudad, pequeño. Lamentablemente, como es un río que atraviesa una ciudad, obviamente está sucio, lamentablemente con alto nivel de contaminación. Entonces unos muchachos salieron a par de 5 cuadras, creo yo, en un semáforo, se pararon con unos carteles, ¿no? Se paraban con unos carteles a denunciar la contaminación del medio ambiente. Y se tomaban fotos, las subían a las redes sociales y con sus carteles anunciando, ¿cierto?, que estaban en contra de la contaminación del medio ambiente. Pero yo decía, pues hombre, en vez de coger ese cartel, que por cierto va a ser contaminación, ¿por qué no cogen una bolsa negra, ¿cierto? Y se bajan a unas 5 cuadras de la cañada y recogen la basura que están allá. Si el problema es el medio ambiente, pues hagan algo más solucionado. Pero lo que estaban buscando era seguidores en redes, ser visibles en las redes, ser una tendencia en redes sociales. Ese es un problema que tenemos hoy en día, ¿no? Pasamos mucho tiempo en las redes y creemos que las redes van a ser la solución. Pasamos mucho tiempo en las redes y creemos que publicando en redes se me van a solucionar los problemas. Generar crítica al gobierno, generar crítica a la iglesia, que esa es otra cosa que me sorprende muchísimo. Somos tan rápidos para criticar las obras de las iglesias, los predicadores y otras cosas, pero venga a ver cuánto usted está predicando, cuánto está usted discipulando y cuántos a usted está acompañando, ¿cierto? Entonces, nos hemos vuelto una sociedad, vuelvo y reitero, les recomiendo el libro de Vargas Llosa que se llama La Sociedad del Espectáculo. Tenemos que hacer cambios ahí, ¿sí? Tenemos que realmente demostrar amor a Dios, demostrar amor al otro y demostrar amor a nosotros mismos. Y tenemos que empezar realmente a pensar qué me hace a mí falta aprender. Tenemos grandes capacidades, lamentablemente dormidas, quietas, estancadas, casi que llenándose de hollín y lamentablemente no aprovechándolas por estar tanto tiempo conectados. ¿Cuántas hojas por hora estás leyendo? ¿Te has puesto a contar? Te ponen a leer un libro. ¿Cuántas horas lees? ¿Cuántas hojas lees por hora? El estándar es 50 páginas. La media a 25, 35. ¿Por qué te da tan duro leer? ¿No? ¿Qué instrumento sabes tocar? ¿Qué habilidad motriz tienes? ¿No? Todo eso hace parte del desarrollo integral y es algo que necesitamos fortalecer hoy en día. No sé si de pronto alguna pregunta, algún comentario. Lidia, sí, levantaron la mano, por aquí ve el aviso. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola Lidia, no te veo, pero te Em, estamos escuchando. Súper. No, yo quizás quería preguntar un poco sobre el ciberbullying. Yo no soy tan joven. Ya estoy trabajando y todo, pero hace un poco de tiempo estuvo
ese tema harto en las noticias porque hubo un suicidio de una chica que sufrió el ciberbullying. Entonces, quería ahí quizás como cortito que nos pudieras contar un poco cómo identificarlo, quizás, o qué hacer en esos temas, porque uno que no es tan joven no vivió eso, entonces. Bueno, no sé cómo se dice en Chile, pero en Colombia decimos montar. No sé cómo se dice Gamaliel. Si tú me actualizas, me traduces un término en chileno. Cuando alguien, aquí en Colombia decimos que cuando alguien es muy cansón con otro, muy maltratador con otros, Abusivo. decimos se la montaron. Abusivo. Sí, aquí es Término abusivo estándar. y no tiene solo la connotación de pronto sexual, sino también en pasarse de la raya, en Maltratarlo. maltratar al otro, sí. Ok. Eh, Cuando es pesado, aquí le sí, llaman cuando, pesado. pesado, un tipo pesado. Bueno, el tema es que eso ha existido siempre, pero se ha intensificado con las redes. Cuando estamos hablando de cibermatoneo, también se conoce así, o ciberabuso, que es el término como más estandarizado para el castellano, estamos hablando de la utilización sistemática de las redes sociales, del Internet, para agredir a otros. Y en ese caso pueden darse en diferentes formas. Puede ser pasiva. Por ejemplo, algunos dicen, no, es que yo no lo agredí, yo no dije nada contra ese, pero tú no dijiste nada en contra, ni lo bloqueaste siquiera, ¿cierto? Ni saliste a defenderlo. Eso es ciberabuso pasivo. Hay obviamente el activo, que es el victimario, el que lo practica y lo ejecuta, ¿cierto? Pero también hay otras formas de hacerlo, no solamente con palabras, amenazas, sino también con burlas. Cuando tú te burlas de otro, haces un chiste de otro, compartir es una forma también de hacer ciberabusivo de manera activa, porque empiezas a compartir y a difundir. Eso lamentablemente es muy, muy dañino para muchos. Se calcula que en América Latina el 50% de los jóvenes han sufrido de alguna forma el ciberabuso. Ah, y bueno, ahí el asunto de cómo hay que hacer, qué detectar, bueno, el asunto es, yo recuerdo, cuando hablo de esto, recuerdo mucho la afirmación de Jesús, ¿no? Cuando a Jesús le trajeron a una mujer que había pecado para ser apedreada, Jesús confrontó a quienes la trajeron y la estaban buscando apedrear, los confrontó con su realidad. ¿Y ustedes? A ver, tire la piedra el que nunca ha hecho algo malo. Nadie pudo hacerlo. Yo creo que hace falta eso en nosotros, ¿no? Es también darme cuenta de que de mí también se pueden burlar y que tal vez yo, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, no se han burlado de mí de esa manera, pero que también yo soy digno de ese tipo de burla y que a mí tampoco me gustaría que lo hicieran, ¿no? Entonces, preparar a los muchachos y a la gente, a la sociedad también, porque es que los adultos también somos muy duros con eso. A veces también somos demasiado ciberabusivos. Señalamos con mucha frecuencia, ¿cierto? Criticamos con mucha frecuencia. Entonces también es un asunto de, bueno, entender que es el otro que también puede verse afectado y que esto le puede hacer mucho daño. Y entender la dimensión de eso, ¿no? ¿Que puede terminar en suicidio? Sí. Ahora, que tú estás en una situación de ciberabuso, que se están burlando de ti, que están a través de redes sociales, pues mira, por una parte, eso es imposible de evitar. Eso no es, eso va a pasar, pasa. Al cabo de un año, 2 años, será una anécdota más amarga en tu existencia, pero eso va a pasar. Eso no es eterno, eso se va a acabar. Y lamentablemente van a coger a otro. O sea, hoy eres tú, mañana va a ser otro. Eso va a pasar, ¿sí? Entonces, hay que alimentar la esperanza en el sentido de que eso va a pasar. Lo segundo es rodéate de personas realmente que te conozcan y te aprecien y te valoren. Porque a veces la búsqueda de identidad, la búsqueda de aprobación del otro es lo que desencadena la agudeza en el sufrimiento de esta situación. Como yo estoy buscando que otros me aprueben y yo no veo esa aprobación en otros, yo empiezo a sufrir.
Sencillo, no esperes esa aprobación, pues es que no tienes por qué vivir de la aprobación de los otros. Y en la práctica, nada de lo que el otro diga te va a afectar. El otro puede pensar 1000 cosas de ti y en últimas eso no te va a afectar, o sea, eso no va a cambiar tu realidad. ¿Sí? Eso no va a determinar quién eres, no son palabras mágicas que hacen que la persona se transforme en algo, no. Entonces también es un asunto de ayudar a desprender eso. Es muy duro en los jóvenes y en los adolescentes por el tema de la construcción de identidad y de aprobación social, eso es muy duro y por eso hay que trabajar mucho. Y papás, por favor, dejen de estar consintiendo a sus hijos pequeños, adultos, dejen de estarlos consintiendo, que eso es otro factor que ha agudizado mucho esta crisis. Confío en el del Señor que al menos una de las palabras le haya calado, le haya hecho pensar, al menos que lo mueva, y mi oración es que el Señor utilice esto para despertarle, para desconectarle con límites y despertarle a otras cosas. No sin ánimo de reiterarle que nuestra orientación no es ver solamente lo negativo, lo malo. Lamentablemente se habla mucho de lo bueno y poco de los riesgos. Yo estoy a ese lado, tratando de equilibrar la balanza. Pero podemos aprender muchas cosas por medio de esta tecnología. Solamente orientémosla y proyectémosla. Y atrévase a hacerle una pregunta peligrosa a Dios. Si usted quiere hacerle una pregunta peligrosa a Dios, y le digo, tenga mucho cuidado en hacerla porque de pronto se la responde, pregúntele, ¿no? Entonces, esas son preguntas peligrosas. Yo hago la advertencia para que si usted la hace y se la respondan, no me eche la culpa a mí. Usted fue el que la hizo. Usted fue el que preguntó y a usted fue el que la respondieron. Entonces, por eso hago la advertencia. Dios la responde y implica muchas cosas. La pregunta peligrosa que a veces le podemos hacer a Dios es, Señor, ¿y usted qué quiere que yo haga? Yo me atrevería a decir que Gamaliel en algún momento de su existencia le dijo a Dios, Señor, ¿usted qué quiere que yo haga? Y a Santiago lo mandaron. Entonces, nada que hacer, Snyder sabe. Entonces, esas son peligrosas, esas son preguntas peligrosas. Así que si quieres hacerle una pregunta peligrosa, dile a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Pero comprométete con hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. No encontrarás otra forma. Y Internet, la tecnología, las redes, a veces disipan mucho esa respuesta. Entonces, hay muchas cosas, tienen muchas cosas. A veces también uno los admira, los maravilla y dice, ay, tan bueno. Por ahí dice una canción colombiana que ojalá tuviera otra vez 20 años. Pero bueno, Dios es bueno, Dios es fiel y los va a acompañar seguramente. Entonces, para mí ha sido un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Gracias, Gamaliel, por la invitación, por este espacio. Y bueno, en lo que les pueda servir, también con mucho gusto. Gracias a ti, Snyder, por sacar estos 2 domingos. Además, hoy especialmente de cumpleaños, pasarla con nosotros este rato. Que el Señor te bendiga, te multiplique. Y muchachos, yo creo que para finalizar voy a leer todo un capítulo de Eclesiastés. No, mentira, solamente un versículo. Un solo versículo que dice todo. Dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ya, amén. Con ese versículo creo que es suficiente para pensar que podemos sacar tiempo para todo. Debemos sacar tiempo para todo, pero sobre todo para nuestra relación con Dios. Así que vamos a orar para finalizar y nuevamente gracias a todos por este tiempo que dedicaron también para ustedes, para bendición de sus propias vidas. Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio de compartir con Snyder y por haberle dado a él todo este conocimiento que comparte con nosotros, estas advertencias. Gracias por cada joven que estuvo conectado y por quienes no pudieron hacerlo.
los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que como parte del ejercicio diario de aprendizaje que todos tenemos día a día, podamos entender que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para el internet, pero también hay tiempo para dormir y también hay tiempo para comer y también hay tiempo para hablar, para dialogar y hay tiempo para hablar contigo, para leer tu palabra y hay tiempo para todo. Y por eso podemos distribuirlo de una forma apropiada, con tu ayuda, con tu dirección. Que tu Espíritu Santo nos ayude a todos, porque esta es una tentación en la que todos estamos prestos a caer en un desbalance. Ayúdanos para entender que podemos día a día aprender a vivir mejor y tener también equilibrio en todo lo que hacemos. Que sea una buena noche, una noche de bendición para cada uno de nosotros y que esta semana también tú nos acompañes día a día aprendiendo más y más de ti. Es lo que rogamos en el nombre de Jesús. Amén.